Hoy estamos con don Denis Meléndez. Él es economista, fue regulador general de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de 2010 al 2016. Y básicamente he invitado a don Denis Meléndez a conversar con nosotros en este formato de Libres para Elegir, basado en una publicación que él hizo en sus redes sociales relacionado con una negativa de la ARECEP a bajar el precio de los pasajes de autobús, afectando a los consumidores. Y él llama la atención diciendo, mire, es que ustedes no tienen facultades legales para no bajar el precio cuando corresponde bajar el precio. Y entonces, bueno, me pareció un tema muy relevante, porque estamos hablando de el bolsillo de tantas personas, especialmente personas que se movilizan en autobuses, que es un bolsillo que de todas maneras ha sido muy golpeado en esta época de la pandemia, que no se está autorizando o fijando un precio a la baja como en teoría correspondía. Así que para hablar de este tema, sobre cómo son las fijaciones de precio de los servicios públicos, en este caso el transporte remunerado de personas en modalidad de autobuses, he invitado a Denis Meléndez para que nos cuente un poquito sobre eso. Don Denis, bienvenido a Libres para Elegir. Muy buen día, don Otto. Y efectivamente, este es un tema que me ha venido preocupando mucho, no solo como ciudadano, sino también porque afecta de alguna manera algunas cosas que nosotros hicimos en la ARECEP. En el año 2012 aprobamos una metodología extraordinaria para la fijación de las tarifas de autobuses. Esa metodología se suponía que iba a estar vigente entre el momento de su aprobación, que fue en noviembre del 2012, hasta que fuese derogada por la Junta Directiva, y esto se daría en el momento en que ya se contara con una metodología ordinaria para la fijación de tarifas de autobús, una metodología ordinaria que comprende todos los rubros de costo de la operación del servicio de autobuses. Esta metodología extraordinaria únicamente contempla las variaciones en los precios de los combustibles, en los salarios, en algunos insumos y algunos gastos administrativos de las empresas solamente. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en esto no se incluye nada que tenga que ver propiamente con las decisiones operativas de la empresa. No tiene que ver, por ejemplo, ni con la demanda que tienen los autobuseros, o sea, cuánta gente está utilizando las líneas de autobús, y no tiene tampoco que ver con otros costos que intervienen en la fijación de las tarifas. El sistema estuvo funcionando relativamente bien hasta el año 2019. Claro que en el 2016 se aprobó la metodología extraordinaria, pero en ARECEP siempre han encontrado una justificación de por qué no hacen esa fijación ordinaria nacional, que es muy importante porque hay que emparejar la cancha para todo mundo, porque hay empresarios que se han venido, como diríamos en el béisbol, de caballito, simplemente con los ajustes extraordinarios, y resulta que algunas variables como la depreciación de los equipos han disminuido y les correspondería rebajas. Pero bueno, la metodología se aplicó como debía ser hasta el año 2019. En el año 2020 empezaron a suceder cosas extrañas. Bueno, tal como lo establece la metodología, esta debe aplicarse en enero y en julio de cada año, utilizando la información del semestre inmediato anterior. De esta manera, la fijación de enero del 2020 debía medir la variación de esas variables del segundo semestre del 2019. Pues resulta que empezó el semestre y quizás aprovechando el tema de la pandemia, se decidió posponer la aplicación de esa metodología, pero esa decisión no la tomó la Junta Directiva como corresponde. La Junta Directiva, que fue la que aprobó la metodología, es la única autorizada para decretar cambios en la aplicación de la metodología. La Intendencia simplemente decidió no aplicarla, posponer la aplicación, y la vino aplicando en noviembre del año 2020.
Esa aplicación de noviembre del 2020 era con los datos del segundo semestre del 2019. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y claro, esa fijación de noviembre de 2019 dio un aumento de 2.65%. Nosotros esperamos que no sea que se utilizó otra información, porque la información a utilizar era segundo semestre del 2019. Y resulta que eso se vino aplicando en noviembre. En, en enero del año 2021 tocaba ya, perdón, en julio del 2020, más bien en julio del 2020, correspondía aplicar nuevamente la metodología con los datos del primer semestre del año 2020. Pues Claro. resulta que eso simplemente se pospuso y no se aplicó, nunca se dio una resolución. Finalmente, esta resolución se vino a dar en abril del año 2021, en donde la Intendencia de Transportes sacó una resolución con una disminución de 4.75% en las tarifas de bus. A la gente le puede parecer extraño, ¿por qué esa disminución? No se nos olvide que hubo una disminución dramática en los precios del petróleo en el Claro. segundo semestre del año 2020. El diésel, que es el principal insumo que utilizan los autobuses, resulta que se vino a menos de la mitad de lo que estaba vigente en el año 2019. Entonces, claro, ya eso reportó una disminución. Pero sin embargo, esta se pospuso en abril del año 2021. El intendente, asumiendo funciones y potestades que no le corresponden, decidió simplemente que no iba a aplicar el descuento de la tarifa. Lo suspendió y con una coletilla muy extraña, diciendo que se iba a esperar a que fuera el momento oportuno para aplicarla. No, es que resulta que ya la metodología dio 4.75 y eso con los datos de del segundo semestre del año 2020. Más bien correspondía en enero empezar la nueva fijación del año 2021. Dio un 4.75, pero ¿qué está esperando? Que vaya a dar un aumento para entonces dar un aumento en la tarifa, para entonces dar el aumento en la tarifa y no la disminución. Eso no se puede hacer. La metodología no permite hacer ese tipo de juegos. Y lo más extraño es que en la justificación de por qué hizo esa suspensión de la aplicación de la metodología es porque dice que se dieron una serie de hechos. Bueno, el interés público en cuanto a que los autobuseros resultaron afectados, pero se le olvida que el artículo 4 de la ley de ARECEP habla del interés público, pero hablando primeramente del interés de los Claro. usuarios consumidores y de los autobuseros. Y los usuarios también resultaron perjudicados, y quizás más perjudicados que la mayoría de los autobuseros. Aduce también que, bueno, que existe el peligro de la suspensión del servicio porque se han dado una renuncia a las concesiones de unas 6 líneas de autobuses. Bueno, pues resulta que, en primer lugar, esas renuncias a las concesiones no se dieron a raíz de la pandemia. Ya se habían dado muchas, la mayoría de ellas desde antes de la pandemia, y en ningún momento estas líneas de autobuses fueron a la ARECEP para que revisaran efectivamente si estaban teniendo pérdidas, que es lo que corresponde. En una fijación ordinaria se ve todas las variables de la empresa, se ven los estados financieros, y si está teniendo pérdidas, lo cual es una irregularidad de la ley, pero así lo manda. Si está teniendo pérdidas, ARECEP tiene la obligación de aumentarle la tarifa, pero ninguna de ellas fue a la ARECEP. Y lo más importante, ninguna de estas líneas de autobuses dejó de funcionar ni de prestar el servicio, porque siempre hay una cantidad de autobuseros y de personas muy interesadas en tener una línea de autobuses. De hecho, si yo pudiera tener una línea de autobuses, yo lo haría, porque es un negocio totalmente rentable y un negocio sin ningún riesgo, porque todo está garantizado. Pero lo peor es que además, para establecer
que los autobuseros estaban teniendo pérdidas, manda a hacer un análisis financiero que es un análisis financiero de principiante, alguien que no sabe absolutamente de cómo hacer un análisis financiero. Eso es extrañísimo en gente tan profesional como la que hay en la Intendencia de Transporte. Simplemente toman una muestra que no es aleatoria, es decir, no se hizo una muestra aleatoria, sino que se seleccionó a dedo un grupo de empresas, de 90 empresas, para determinar cuánto había sido el comportamiento de sus ingresos. Y llegaron a determinar que efectivamente esas 90 empresas habían tenido una disminución en sus ingresos. Pero se les olvida algo muy elemental. Un análisis financiero incluye no solamente la disminución en los ingresos, sino también tiene que medir la disminución en los gastos. Y la disminución en los gastos para los empresarios no fue una disminución menor, fue una disminución grande. ¿Por qué una disminución grande? Bueno, en primer lugar, porque en una decisión de lo más extraña, en una época de pandemia, el Consejo de Transporte Público autorizó a los autobuseros a disminuir el uso de la flota en un 50%. O sea, en momentos en que se necesitaba que los pasajeros viajaran en autobuses con el debido distanciamiento entre ellos, resulta que más bien dicen, no, vamos a disminuir el número de autobuses, los pasajeros tienen que hacer largas filas y además los autobuses van a viajar al 100% de capacidad. Algo que ya de por sí es un aumento de la tarifa, porque la tarifa contempla, por ejemplo, que en las horas valle únicamente los autobuses van a funcionar con un 30% de su ocupación. Pero además de eso, bueno, también la ley les autorizó la suspensión de los contratos y efectivamente la mayoría de ellos recurrieron a la suspensión de contratos y a la disminución de jornadas de los choferes. ¿Por qué? Si ya no tenían que operar el 100% de la flota, pues necesitaban menos choferes y por lo tanto eso es una disminución de gastos. Y consecuentemente con menos operación de autobuses ganan menos combustible, gastan menos combustibles, gastan menos de otros gastos como aceites y lubricantes, etcétera. O sea, ahí hay una disminución. Pero además de eso, resulta que también se les autorizó con el visto bueno del ARECEP la suspensión del pago, la disminución, perdón, en el pago de los marchamos y la disminución en el pago de el canon que los usuarios pagan para mantener la regulación. Y no solo eso, sino que ese pago que ya habían hecho los usuarios con un fin específico establecido por la ley, resulta que se les autoriza a los autobuseros a quedarse con ese valor. Eso es con ese monto. Eso es absolutamente irregular. Eso ya se había pagado para otros fines y se les da a los autobuseros. Y en algo que es totalmente inexplicable, la Junta Directiva de la ARECEP decidió autorizar a los autobuseros a no dar los datos de demanda durante el periodo de pandemia. Si eso era lo más importante que debían utilizarse para fijar las tarifas y para ver si estaban siendo perjudicados. Del lado de los ingresos, ver cuánto había sido la disminución de la demanda. Bueno, en estas condiciones los costos bajaron sustancialmente y a eso no se refiere la resolución del intendente. Y la principal violación legal que se hace acá es que se utiliza una metodología extraordinaria que está destinada a otros fines para restablecer el equilibrio financiero de la empresa. El equilibrio financiero de la empresa debe hacerse mediante las fijaciones ordinarias en que se mide no solo cuánto han subido los combustibles o cuánto han subido los salarios, hay que medir también todos los costos, hay que medir cuál es la depreciación de las unidades que están experimentando. No se nos olvide que la depreciación de las unidades es una depreciación acelerada. Consecuentemente, cada año que pasa, el monto que se le reconoce a los empresarios es un monto muy elevado y en cuestión de 5 o 6 años ya han recibido la compensación por el 80% del valor de las unidades.
Eso debería estarse considerando, pero no, todo eso se olvida. Entonces, ahí estoy viendo que hay una violación legal porque el intendente se atribuye potestades que no las tiene, ni siquiera el regulador general las tiene. Eso tiene que ser decretado por la junta directiva. Y además de eso, hay una impericia enorme en cuanto a los análisis financieros con que se justifica la suspensión. Y sobre todo, bueno, habría que pedirle a la auditoría y a la asesoría legal de Arecep que investiguen a ver si los datos que se están utilizando y que se piensa utilizar en las fijaciones tarifarias corresponden a otros periodos distintos a los que se están aplicando. Eso es una injusticia para los usuarios porque se les está escamoteando el único beneficio que hemos tenido en este país en los últimos años, que es precisamente que bajaron el precio de los combustibles. Era lo único que nos iba a ayudar y eso pretenden simplemente dárselo a los autobuseros. Don Denis, una pregunta ya desde el punto de vista de un consumidor, claramente afectado, un usuario de este tipo de servicios públicos, afectado por la decisión del intendente de transporte. ¿Qué hacer? O sea, ¿qué herramientas tiene asociaciones de usuarios o tienen usuarios en forma individual con el propósito de ver de qué manera se logra parar esa aplicación abusiva de esta metodología y la no aplicación de la reducción que se debe haber aplicado? Sí, mire, la ley contempla que la resolución se puede apelar ante el intendente. Y además de eso, también si el intendente dice que no, se puede elevar a conocimiento de la junta directiva. Lógicamente, ya el defensor del usuario del ARECEP y la propia Defensoría de los Habitantes pusieron recursos de reconsideración y de apelación en subsidio para la junta directiva. El intendente la rechazó en un caso porque dijo que fue extemporánea y en el caso de la Defensoría de los Habitantes, bueno, se pasa a junta directiva, pero convenientemente y extrañamente resulta que la junta directiva de Arecep no está integrada desde hace bastante tiempo. Es decir, tiene solo 3 de los miembros de junta directiva cuando debería tener 5 miembros y para conocer las apelaciones necesitan 4 miembros presentes. Y de hecho ya la Defensoría de los Habitantes está poniendo un recurso de amparo contra el Consejo de Gobierno por no haber nombrado a los directores. Pero sí es muy extraña esa casualidad de que precisamente en estos momentos que más se necesitaría ver esas apelaciones, no se puede apelar. Bueno, se puede apelar, pero la Junta Directiva no lo puede conocer porque no tiene nombrados a todos sus miembros. Entonces, quedan totalmente desprotegidos los usuarios. ¿Ya? Aquí me gusta que la Defensoría de los Habitantes finalmente vemos que actúa en defensa de los usuarios, pero resulta que está simple y sencillamente sin ninguna posibilidad de apelar ante nadie. Mientras tanto, ese 4.75% no se hace y los usuarios siguen pagando las mismas tarifas. Estas tarifas de 4.75% deberían haber estado vigentes desde, vean que esto corresponde al segundo semestre del año 2020. Esto debería haber estado vigente desde enero de este año. Tenemos 9 meses en que los usuarios han estado pagando un 4.75% más de tarifas. Y eso, aunque suene poco, que no lo es, pero aunque suene poco, es un montón de plata para las arcas de los autobuseros. Un pequeño paréntesis. La no integración de la Junta Directiva de Arecep está afectando otro tipo de decisiones, no solo el resolver los recursos de apelación que se presentan ante la Junta Directiva por las decisiones del intendente, luego que ha revocado, por ejemplo, o ha mantenido su posición ante las revocatorias que le presentaron, pero también la Junta, la desintegración de la Junta o la no integración como corresponde, está afectando otras decisiones de la ARECEP. ¿Qué otras decisiones podrían estar siendo en estos momentos afectadas por no tener ese órgano integrado?
Mire, la más importante que está debiendo la Junta Directiva de ARECEP desde el año 2016 es la derogación de esta metodología extraordinaria y simplemente hacer uso, ordenar que se haga uso de la metodología ordinaria para hacer las fijaciones nacionales de tarifas. Eso urge muchísimo porque resulta que los autobuseros solamente van a la ARECEP cuando les conviene a solicitar un ajuste ordinario. ¿Y cuándo les conviene? Cuando compran flota nueva. El Consejo de Transporte Público les autoriza simplemente a renovar la flota y entonces ellos van a entrar con un 100% del valor de la flota como valor de depreciación y consecuentemente eso significa un aumento muy grande en las tarifas. Hay otras metodologías, una cantidad de metodologías que están pendientes en junta directiva que también inexplicablemente no se han conocido. Bueno, hay una metodología, por ejemplo, para fijar el margen de las estaciones de servicio de combustibles. Eso es muy importante porque resulta que esa metodología vigente es muy vieja y el margen de los gasolineros es incluso mayor que el margen de Recope. La gente habla en contra de Recope, pero nadie se cuestiona de si lo que se les está reconociendo a los distribuidores de combustibles es un precio justo y adecuado a las normas actuales. Hay otras metodologías también, por ejemplo, en el transporte de combustibles. Esa metodología está elaborada desde el año 2015 y todavía no se ha conocido en junta directiva, no se ha podido conocer. Bueno, y hay otra serie de elementos que debería estar viendo la junta directiva que tienen que ver propiamente con la administración interna. ¿Cómo es, por ejemplo, que la ARECEP hasta estos momentos no ha podido implementar plenamente lo que se conoce como la contabilidad regulatoria, que es la obligación que tienen todos los regulados de suministrar todos los meses la información a la ARECEP? Esos son puntos que tiene que conocer la junta directiva, aparte de todo lo administrativo que conoce, que no se puede ver. Entonces, bueno, hay una desprotección total, pero las apelaciones es de lo más importante que debe ver la junta directiva. Finalmente, para que nos quede claro a nosotros acá en Libres para Elegir y a las personas que siguen estas transmisiones nuestras, ¿cómo se conforma la Junta Directiva? Usted mencionó que son 5 miembros, los miembros de la Junta Directiva de la ARECEP. ¿Quién nombra a quién? O sea, y usted señaló una responsabilidad del Poder Ejecutivo en el sentido de que pareciera que es de parte del Poder Ejecutivo, donde hay una omisión en la elección o en la propuesta de cómo integrar finalmente ese órgano. Sí, la modificación que se hizo a la ley de ARECEP en el año 2008 estableció que los miembros de junta directiva se iban a nombrar de manera escalonada, de manera que el nombramiento de cada uno de ellos iba venciendo en un año diferente. Cada miembro de junta directiva es electo por un periodo de 5 años, ¿ya? Y esa forma escalonada se supone que garantiza que los miembros de junta directiva tienen un periodo de transición más o menos ordenado. Lamentablemente, con esto que se está haciendo, todo ese sistema se está descoordinando. Los miembros de junta directiva son designados por el Consejo de Gobierno. O sea, el presidente de la República y sus ministros toman la decisión de nombrar a alguien en la junta directiva de ARECEP. Hay unos requisitos relativamente formales en la ley que deben cumplir y eso lo pasan a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa ratifique el nombramiento. En caso de que la Asamblea Legislativa no se pronuncie en el término de un mes, entonces entra automáticamente el nombramiento. Pero entonces es fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no ha hecho ese trámite todavía. ¿Hace cuánto está desintegrada esa junta directiva? Mire, hace 2 años quedó con solamente 4 miembros y recientemente, en junio de este año, hubo el vencimiento del término de una de las directoras de la junta directiva. Y entonces ahora tiene 3 miembros. Aún con 4 es prácticamente imposible conocer los recursos y con 3 ya simplemente no puede operar la junta directiva.
Perfecto. Y es mucho Muchísimas, tiempo. sí, Sí, muchísimas no, es mucho gracias. tiempo. Perdón. No, que es ¿Qué? mucho tiempo que se ha tomado el Poder Ejecutivo para por lo menos designar a quién se va Sí. a poner en la Junta. Mm. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, don Denis, por el tiempo que nos ha brindado para hacer esta entrevista de Libres para Elegir. Este tema no cae en saco roto. La idea de hacer una entrevista y un programa sobre el tema es con el propósito de que nosotros podamos ejercer presión sobre el Poder Ejecutivo para que termine de integrar la Junta Directiva como corresponde, para que esa Junta Directiva conozca de inmediato ese recurso de apelación planteado y que también todas esas otras tareas pendientes, como era la eliminación de esa forma extraordinaria de fijación de tarifas, bueno, esa forma extraordinaria sea eliminada para concentrarse, como dice don Denis, en la forma ordinaria de fijación de tarifas. Bueno, y hacer además, revisar además esos márgenes de comercialización de las empresas que distribuyen combustible y bueno, otras de las tareas pendientes que tiene la ARECEP para con los costarricenses. Muchísimas gracias, don Denis, por participar en Libres para Elegir.